vimos cómo podemos, había la pregunta, ¿cómo podemos presentarnos delante de Dios? Y hoy vamos a descubrir quién somos cuando estamos delante de Dios. Y el título que tenemos hoy es Libre del miedo, segura en casa. Hemos visto que todas las canciones que hemos buscado en el día de hoy hablan de volver a casa, ¿verdad? Así que es algo importante. Bueno, estuve viendo pues una ilustración que decía, una frase que decía, un hombre decía, mi mujer ha convivido al menos con 5 hombres distintos desde que nos casamos. Había convivido con 5 hombres distintos desde que nos casamos. Y todos era yo. He sido el joven impulsivo, el inseguro, el ambicioso, el cansado, el más maduro. He cambiado muchas veces, pero hubo algo que me mantuvo igual, la promesa que hice el día que me casé. Soy aquel que estará siempre a tu lado. Esta promesa sostuvo la identidad cuando las versiones de uno han ido cambiando. Cambiamos la forma de pensar, cambiamos porque entramos en otras etapas, cambiamos por las circunstancias, cambiamos porque la vida es dura, ¿verdad? No está la hermana, es dura, ¿verdad? Y cambiamos por temporadas. Pero, ¿y qué pasa? Que hay semanas, a lo mejor vemos las caras y hay semanas que venimos fuertes. Y hay otras que no nos reconocemos ni a nosotros mismos. Hay días en que nuestra fe parece viva, pero hay días en que apenas podemos orar. La pregunta es sencilla, ¿hay algo en nosotros que no cambia? Es la pregunta en el día de hoy. Porque si cambian mis emociones, si cambia mi rendimiento, si cambio mi estado de ánimo, la pregunta es, ¿sobre qué se sostiene mi identidad? Vivimos en una cultura que nos dice, dijimos la semana pasada, mira dentro de ti, constrúyete, descubre tú quién eres. Pero el problema es que miramos dentro de nosotros y vemos que también cambia. Así que entonces, ¿dónde se forja una identidad que no fluctúe? ¿Existe algo en nosotros que no dependa de cómo nos ha ido la semana? ¿Algo que no nos haga subir y bajar de estado de ánimo ni de sentimientos? Es la pregunta en el día de hoy. Contamos una pequeña historia que nos va a enclavar en el texto de Gálatas 4, del 4 al 7. Y dice, imagina que estás trabajando, limpiando una casa con un empresario muy rico. No estás en tu casa. Tú entras con llaves prestadas, cobras por horas. Si fallas, te vas. Un día te dicen, el jefe quiere verte en su despacho. Ya empiezas a ponerte nervioso, ¿verdad? Piensas, ya está, ya me habré equivocado en algo. Y resulta que entras y hay un documento encima de la mesa, hay un abogado, hay un silencio raro. Y el hombre te dice, no te he llamado para despedirte, te he llamado para adoptarte. Firma, te da el apellido y te da acceso a la casa como hijo. Pero no solamente hace eso, te incluye en la herencia. Y luego hace algo también sorprendente. Se levanta y te abraza y te dice, hijo. De eso vamos a hablar hoy. Hablamos de filiación. Y ese día no cambia de trabajo, cambia tu identidad. Entonces, el texto clave que tenemos en esta mañana lo leemos. Por tanto, Gálatas 4, y voy a leerlo, permitirme, en una versión de Message, que es una versión pues más, diríamos, coloquial. Pero vosotros me seguís en la Biblia, ¿verdad? Podría leer el texto como lo tengo también aquí, pero voy a usar esta. Dice,
Cuando llegó el momento exacto, Dios envió a su Hijo. Nació como uno de nosotros y vivió bajo las mismas condiciones que nosotros. Para rescatarnos de este sistema que nos tenía atrapados y devolvernos nuestro lugar como hijos. Y ahora que somos hijos, Dios envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y ese Espíritu nos impulsa a hablar con Dios con total cercanía. Papá. Ya no somos esclavos viviendo bajo presión, sino hijos en libertad. Y si somos hijos, también somos herederos. Este es el texto que en esta mañana tenemos. Y lo primero que vemos en el texto es que Dios no empieza con lo que tú haces, empieza con lo que Dios hizo. Así que lo primero que vemos es que Dios envió. Durante siglos la gente sabía qué debíamos hacer, lo sabíamos. Sabíamos cómo vivir, pero en un sentido no podíamos. Entonces, Dios no espera a que mejoremos. Dios lo que hace, como que nos ama, Él envía. Dios no envía una idea, como a veces pensamos que hacen las religiones. Dios no envía una idea, no envía una norma, no envía una norma nueva. Dios no envía reglas. Todo eso lo hacen las religiones. Dios envía a su Hijo. Eso es iniciativa. Eso es amor en movimiento. Así que no importa desde qué punto hoy escuches este mensaje, quizás estás descubriendo descubriendo quién es Dios, quizá eres una persona que llevas años en el Evangelio, quizá estás cansado o decepcionado, quizá estás frío y confuso, pero no importa. Dios no empezó esperando algo de ti ni de mí. Dios empieza enviando a su Hijo. Así que durante siglos la ley decía, esto es lo que debería ser, pero saber lo que deberíamos ser o hacer no hace que podamos hacerlo. ¿Me voy explicando? Sabemos que no deberíamos mentir, pero a veces mentimos más que parpadeamos. Sabemos que no deberíamos vivir con orgullo, pero está arraigado en nosotros. Sabemos que no deberíamos vivir una doble vida. Sabemos lo que está bien y lo que está mal, pero saberlo no nos libera. Ahí está la esclavitud. En un sentido, la Biblia no habla de que hacemos cosas malas. Es no poder dejar de ser lo que somos. Y eso Dios lo sabe. Dios no se sorprende por tu pecado, no se escandaliza por tu incoherencia, no descubre tu doble vida el domingo. Él sabe y en vez de señalar de lejos, ¿Él qué hace? Él envía. Y eso lo cambia todo. Así que el texto habla de la palabra redimir. ¿Y qué significa esta palabra redimir? Redimir significa rescatar pagando un precio. En un sentido, Dios no hace lo que hacemos nosotros. Nosotros a veces miramos para otro lado, minimizamos el pecado. Decir, es que no pasa nada, todo el mundo lo hace. Pero eso no es la cuestión. Sí pasa. La cuestión de lo que hoy hablamos es que Jesús dice, yo lo asumo. Jesús no vino, por tanto, solo a decir que algunas veces nos quedamos con este mensaje, Dios te quiere tal cual es. Bueno, sí,
Pero Dios hace más que querernos tal cual somos. Dios viene a hacerse cargo de tu pecado. En la cruz Jesús ocupa nuestro lugar. Él toma la culpa que nos correspondía a nosotros. Lo que nosotros no podíamos arreglar, Él lo arregla, lo resuelve y no rebaja el estándar, sino lo cumple y paga el precio por nosotros. Esto se le llama rescate real. Así que, en un sentido, para que nos podamos entender, para el que vive entonces una doble vida, la buena noticia no es que Dios no la vea, es que Dios lo vio, pero aún así envió. Para las personas que quizás somos orgullosas, ¿verdad? La buena noticia no es que Dios lo excuse, es que Dios lo carga. Para aquel que está cansado de intentar cambiar su vida, la buena noticia no es inténtalo de nuevo, es Jesús ya lo hizo. Y esto es el Evangelio. No sé si me voy explicando. Por tanto, ¿qué es lo que hacía la ley? Porque este texto de Gálatas está hablando de la ley. La ley, en un sentido, apuntaba a lo que deberíamos hacer, pero el Evangelio apunta a lo que Jesús ya ha hecho por ti. La ley, en un sentido, señala, nos hace ver lo que está mal, pero Jesús toma nuestro lugar en la cruz. La ley muestra dónde fallamos, pero Jesús trata el problema. No está diciendo, no importa cómo vivas, está diciendo algo que es un poco más serio. Tu problema es más profundo de lo que crees, pero el amor de Dios es más grande que lo que imaginas. ¿Nos trae eso liberación? ¿Es un buen mensaje para nosotros? Así que no hace falta que nadie vaya con el dedo acusador de alguna cosa. La verdad es que siempre podemos volver a Jesús y aceptar el regalo de la salvación, de que Él ocupó nuestro lugar en la cruz. Así que, y el texto nos dice, vamos al texto, nos dice, para que recibamos la adopción, por tanto, nos adopta, Dios nos adopta. Hemos dicho que Dios envía, hemos dicho que Dios rescata y ahora, decimos que Dios nos adopta. Dice, para que recibamos la adopción, no solamente te saca del problema, sino que te lleva a casa. Ya hemos explicado la cuestión. Ahora, el texto dice algo más, Gálatas 3, 26, 27, y lo digo en la Biblia otra vez de Meses, dice, en Cristo Jesús, ustedes ya no están tratando de ganarse el favor de Dios. Son hijos e hijas de Dios por confiar en Él. Al unirse a Cristo, al identificarse con Él, es como si se hubieran vestido con Cristo mismo. Su vida ahora los cubre. ¿Nos relaja eso también? Por tanto, en un sentido, nos habla de reviste. Dios nos reviste. Cuando Dios te mira con amor, porque estamos unidos a su Hijo Jesucristo. Por tanto, en un sentido, ya no depende, es decir, nos reviste nos ve a través del Hijo. Qué bueno que podemos sentir que la mirada de Dios
no es una mirada como nos han presentado, un Dios policía, un Dios que escudriña y que busca dónde hemos fallado, sino un Dios que nos reviste con la persona de Jesucristo. Dice, porque todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo, dice nuestra versión, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Por tanto, estamos revestidos, se nos pone un traje. Y hay otro texto, dice que deberíamos despojarnos de todo aquello que no es bueno, ¿verdad?, que nos pesa, y revestirnos de lo bueno de Jesús. Por tanto, es una práctica de desvestirnos y vestirnos, ¿sí? Pero esto, Dios es el que nos viste. Vamos a ver que Dios hace algo más. En un sentido, Dios nos da lugar en su casa. En un sentido, aquí entra esta imagen. En un sentido dice, imagina que alguien llega a tu casa y no entra diciendo, espero haber hecho suficiente hoy para poder cenar. ¿Esto es lo que hacen nuestros hijos cuando hoy vendrán a la mesa? Uy, ya nos pone ahí, ¿no? ¿Verdad? No entra diciendo, voy a intentar portarme mejor para merecer estar aquí, en la casa. ¿Dicen todo esto? Cuando eres hijo, ¿qué haces? Simplemente entras. Te quitas la chaqueta, te sientas. ¿Por qué? Porque estás en tu casa. Perteneces a este lugar. Por tanto, esta es la diferencia entre un empleado y un hijo. El empleado tiene miedo, pero el hijo no. ¡Qué bueno! Saber que somos hijos y que Dios nos mira con buenos ojos, que no está buscando fallos en nosotros, ¿verdad? Pero el texto nos dice más. Dice que somos herederos según la promesa. Así que dice, si ustedes permanecen en Cristo, son descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Por tanto, por medio de Jesús somos herederos legales, ahí está el punto, de todo lo que Dios nos puede dar. Por eso el apóstol Pablo dice que en Cristo lo tenemos todo. Todas las bendiciones que pueden venir del Dios Todopoderoso son nuestras porque estamos en Cristo, ¿vale? Por tanto, es maravilloso estar en Cristo. ¿Por qué? Porque nos dice el texto que no somos esclavos, somos hijos. Por tanto, este padre no le hace una evaluación cuando entra por la puerta. No le dice que está en un periodo de prueba, no le dice que está teniendo unos puntos negativos y que tiene menos puntos positivos, no dice eso. Le dice que no es esclavo, que pase, ¿verdad?, que es hijo, y eso elimina el miedo. Por eso hemos cantado la canción, el Salmo 27, ¿verdad? Entramos en la casa, somos aceptados. Pero hay más. Podríamos deducir de esta imagen, aquí hay una relación íntima con el creador del cosmos. Es decir, no solamente es que puedes entrar, es que hay una buena relación, ¿verdad? Podemos clamar Padre y en un sentido clamamos Abba, que quiere decir, según la cultura, papá o papito o papaíto, ¿verdad? Es algo cariñoso. Es lo que hacen los niños pequeños cuando van con los papás, ¿verdad? Mamita, mami, todos los apodos, o papi, ¿verdad? Por tanto, podemos estar totalmente seguros del amor paternal de Dios por nosotros. Y entonces, por tanto,
Y no depende de lo que nosotros hacemos, que este es el punto religioso. No depende de lo que nosotros hacemos, sino de quién somos en Cristo, de lo que Él ha hecho. Muy bien, ¿verdad? Por tanto, quedémonos con esto. Por tanto, no depende de lo que de lo que nosotros hacemos, sino de quién somos a los ojos de Dios. Por tanto, el esclavo que piensa, el religioso, el que no está seguro, si fallo, puedo perder el favor de Dios. Pero el hijo sabe, y perdonad que os lo diga, que vamos a fallar, pero nunca, nunca vamos a perder de ser hijo. ¿Y eso no nos da tranquilidad y seguridad? ¿O acaso vosotros... Espero que eso no pase, ¿verdad? Eso pasa a veces en muchas familias. A veces los hijos toman decisiones que no son apropiadas, pero un padre o una madre nunca, nunca, nunca le debería decir, fuera de casa, ya no eres mi hijo. Pero en nuestra cultura a veces es así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque valoramos a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, por rendimiento. El marido a la mujer o la mujer al hijo no le dice, si no me das aquello que yo quiero, aquí te quedas plantado. Mejor que le diga lo que hemos dicho al principio, soy aquel o soy aquella que voy a estar a tu lado siempre. ¿Qué quiere decir eso? Voy a estar a tu lado siempre en los buenos y en los malos momentos. Como decimos cuando nos casamos, en la salud y en la enfermedad, ¿verdad? No hay, es un vínculo, es una promesa, ¿verdad? Por tanto, y entonces un puntito más en eso, y entonces podemos acercarnos a Dios en oración. Si eres hijo, no llamas a la puerta con miedo, a ver si puedo entrar. ¿Qué haces? Entras. No oras como quien pide audiencia. Señor, ¿puedo pasar? ¿Puedo pedirte cosas? Es que bueno, es verdad que esta semana no me he portado muy bien, pero por favor necesito... No, tú entras. Oras como quien habla con su papá porque está en casa. Y eso cambia completamente la oración. ¿Cierto? Así que lo tenemos. Dios nos adopta, nos reviste. No nos trata como esclavos, estamos en casa. Ahora, todos los buenos regalos a veces nos cuesta mucho de aceptarlos. A ver si me explico. Sabemos que la salvación, el regalo de lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros, es por pura gracia. Es decir, aquí no hay personas merecedoras del... Todos somos merecedores del amor de Dios en Cristo, pero digo, no nos lo hemos ganado. Vamos a ver un poquito el planteamiento que hace Pablo. Por tanto, ¿qué pasa cuando alguien nos da algo tan bueno? Que en un sentido queremos aportar algo a lo que Él nos ha regalado. Y eso es un poquito de lo que habla Pablo. Dice, vale, entonces ya hemos dicho, vale, ¿por qué nos cuesta vivir aceptando los regalos del amor de Dios? Porque en un sentido siempre volvemos como al chip religioso de sentir presión. ¿Por qué volvemos a medirnos por rendimiento? Porque a veces vivimos más como empleados que como hijos. Este es el punto de lo que ahora vamos a ver, ¿verdad? Y Gálatas 4, 21 al 31, Pablo nos recuerda una historia. La historia de Abraham. Hemos dicho que a través de Abraham, esto figúrate, vamos para atrás, ¿verdad? A través de la promesa de Abraham, que tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra, a través de la simiente de Abraham, llega Cristo, a través de Cristo, es cuando el texto que hemos leído, Dios, siendo el cumplimiento del tiempo, Dios manda a su hijo. ¿Qué pasa con Abraham? Vayamos, no nos perdamos, a ver si podemos hacerlo. Abraham, sabíais que tenía 2 hijos. Uno se llama Ismael y el otro Isaac.
Tenía 2 hijos de 2 mujeres diferentes, Agar la esclava y Sara la libre. Y la diferencia entre estos 2 nacimientos creo que nos puede ayudar. Ismael nació por decisión humana. Lo tenemos en Gálatas 4:23. Abraham durmió con una mujer joven y fértil y ella quedó embarazada. Sin embargo, Isaac, en cambio, nació en cumplimiento de una promesa. Sara era una mujer estéril y muy anciana. Por tanto, requirió un acto sobrenatural y extraordinario, diríamos, humanamente imposible. Y ahí está la pregunta: ¿cuánta fe necesitaba Abraham para tener un hijo de Agar? Ninguna. Ninguna. Podía confiar en su propia habilidad y en que la chica era fértil. Por tanto, podía obtener un hijo por su propio esfuerzo. A ver por dónde voy. La idea es que nosotros a veces queremos como ayudar a Dios porque lo que pedimos con Dios lo queremos ya mismo. Y entonces se nos ocurren ideas. Pero estas ideas no van bien. Entonces, ¿qué pasa? Hagamos la otra pregunta. ¿Cuánta fe necesitaba para tener un hijo Sara? Una gran fe. Una fe que tenía que confiar en la gracia de Dios, en que Dios haría lo humanamente imposible. Y aquí tenemos esta imagen. ¿Qué os parece? Yo invito a comer a mi hijo y después de servirle la comida, mi hijo me dice: toma, mira la cara del padre, no puede dar crédito. ¿Cómo me lo vas a pagar? A ver, es surrealista, ¿cómo me vas a pagar la comida? Tú, mi hijo, ¿verdad? Pero es que nuestro corazón, en un sentido, prefiere eso. Somos como un poquito como Agar, preferimos aportar algo, preferimos pagar, nos incomoda depender, volvemos siempre al sistema del esfuerzo, preferimos añadir algo propio antes que simplemente recibir el regalo de Dios y decir muchas gracias. Porque en esta mañana, cuando vayamos a nuestras casas y nuestros hijos estén en la mesa, ¿verdad? ¡Qué bueno! Es que no saquen la billetera, sino que digan simplemente gracias. Ha estado muy rico, ¿verdad? Entonces, cuando vuelves a basar tu seguridad en el rendimiento, aunque uses lenguaje cristiano, estás viviendo bajo el mismo sistema, un sistema donde quieres que todo depende de ti. Y eso es lo que la Biblia habla, que es esclavitud. Así que queremos añadir algo, y por eso Pablo a veces se pone un poquito fuerte, porque esto rompe la libertad. Por tanto, el Evangelio no funciona así, no puede ser coautor de la adopción, se recibe por regalo. Pero el texto nos dice más, y ya vamos terminando, dice: Dios también envió a su Hijo. Dios envió a su Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu? Es decir, Jesús logra nuestra entrada legal como hijos. Pero luego, ¿qué pasa? Que el Espíritu es el encargado de hacer que esta realidad sea real en nuestra vida. Es decir, una verdad de algo que Jesús ha ganado, tenemos el papel que dice: soy inocente, puedo ir a Dios y llamarle papá, no por lo que yo he hecho, sino por lo que ha hecho Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos dice: eso es real. Eso nos ayuda mucho. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba, Padre. En un sentido, no solo cambió tu estatus, ¿verdad? Cambió
No cambió tu estado, cambió tu relación. ¿Qué más teníamos del espíritu? ¿Qué pasa cuando a veces estamos en un sentido como cansados? Algunas veces los creyentes somos estas personas que a veces estamos como apagadas, hemos perdido la alegría, el gozo de estas noticias tan buenas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que dejar que el Espíritu nos recuerde quién somos. Tenemos que ir a Dios, ¿verdad? Y pedirle que el Espíritu Santo grabe en nuestro corazón que somos tan amados, ¿verdad? Entonces, el Espíritu, habrá días que no lo sientas, habrá días que no te sientas hijos, habrá días que a veces no nos sentimos ni creyentes, pero el Espíritu nos susurra, sigues siendo hijo. Vale, entonces, ¿cómo aprender a vivir como hijo? Nos falta la parte final. Vivir como hijo no es algo automático, se aprende. Se aprende volviendo a lo que Dios hizo. Por tanto, cuando yo recuerdo hace muchos años que el pastor Eduardo Bracier, ahora 40 años, a lo mejor hasta 50, que él dijo en una predicación: cuando yo me levanto de la cama antes de poner un pie en el suelo, yo digo, gracias Señor Jesús por morir por mí en la cruz. Esto es recolocarte. No somos cristianos que vamos a la deriva de sentimientos y fluctuamos en personalidad y en identidad. Nosotros nos posicionamos en quién somos. A través de Jesús, si tú has aceptado al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, eres declarado hijo. Y que yo sepa, el Espíritu no es aquel que un día te dice, hoy lo eres, mañana no. El Espíritu ha sido enviado para sellar en nosotros la pertenencia de que somos hijos de Dios. ¿Lo tenemos esto? Es muy importante, por tanto. Se aprende, por tanto, volviendo a lo que Dios hizo, recordando que Él envió a Jesús, que Él ya nos redimió, que Él ya nos adoptó y que Él dio su Espíritu. Por tanto, nosotros no trabajamos para ser hijos, aprendemos a vivir como hijos. Y eso quiere decir aprender a vivir desde el descanso. Mira estas miradas. El papá, en un sentido, le está diciendo, estoy orgulloso de ti. Yo recuerdo a mi marido que en las peores épocas de la vida de nuestros hijos, su palabra clave era esa, estoy orgulloso de ti. ¿Ves la mirada del hijo? Se está asombrando, quizás no lo merece, pero el Padre tiene esta mirada. El Padre te mira como mira a su propio Hijo. No porque tú lo hayas hecho bien, sino porque estás en el Hijo Jesucristo. Así que en esta mañana la pregunta es, ¿desde dónde estás viviendo? ¿Como esclavo que intenta asegurar su lugar o como hijo que ya pertenece? Que el Señor nos ayude a vivir como hijos amados de nuestro Padre y que cuando Él nos ve con orgullo, porque no solamente ve lo que está adelante, Él proyecta el pastel terminado. ¿Lo tenemos? Porque Él va a estar
en todo el proceso. Su mano va a estar en nosotros y Él va a llevarnos a ser hijos, verdaderos hijos de Dios. Que el Señor nos ayude.